Acompañemos ahora a San Juan en la última etapa de su vida. Una etapa, curiosamente, extremadamente fructífera, a pesar de su avanzada edad. Una etapa en la que escribe su Evangelio y tiene la visión del Apocalipsis y escribe el Apocalipsis. Bien, Domiciano, que reinó del año 51 al 96, inició en el año 89 una cruenta persecución contra los cristianos, una de las peores que se recuerda, y persiguió especialmente a aquellos que tuvieran o hubieran tenido una relación personal con Jesús o con sus apóstoles. Así que al parecer mandó aprehender a San Juan y lo trasladó a su presencia. Evidentemente San Juan se mantuvo firme en la fe, firme en el Evangelio y pues fue martirizado. En primer lugar, le dieron a beber una copa con veneno, a lo que sobrevivió sin daño alguno, pero posteriormente Tertuliano narra en un texto denominado De Prescriptione a Hereticorum, el martirio de San Juan, y no fue menor. Por orden de Domiciano fue arrojado en un recipiente lleno de aceite hirviendo, pero por intervención divina no sufrió ningún daño. A la derecha pueden ver una fotografía de lo que se conoce como el oratorio de San Giovanni en óleo, y que fácilmente se traduce como San Juan en el aceite, y que se reconoce históricamente como el lugar en el que ocurrió este martirio de San Juan. Bueno, Domiciano pues no pudo terminar con la vida de San Juan, no sé qué habrá ocurrido en su cabeza, pero decide ya mejor desterrarlo. Y lo destierra a una isla muy pequeña en Pasmos, de apenas 34 kilómetros cuadrados y extremadamente inhóspita. Tal vez con la idea de que muriera por sí mismo, ¿no? San Juan va a vivir en esa gruta unos 18 meses, entre los años 95 y 97, hasta la muerte de Domiciano, a partir de la cual se suspende temporalmente una de las grandes persecuciones de los cristianos. Bueno, en Patmos ocurre algo muy importante, porque en Patmos San Juan va a tener la visión que relata en el Apocalipsis, en el libro que cierra la revelación del Nuevo Testamento. Un libro sin duda muy importante, un libro difícil, como se hace reconocido a través de los siglos, pero un libro inspirado, sin ninguna duda. Juan regresa a Éfeso después de la muerte de Domiciano, pero ya es un anciano y su comunidad le urge a escribir sus recuerdos de Jesús. No se había escrito el cuarto evangelio. Según cuenta San Ireneo, con noticias de San Policarpo, que fue discípulo directo de San Juan, la comunidad lo convence de que es hora de escribir lo que será el cuarto evangelio. Juan acepta, tras un periodo de oración y ayuno, e inicia la redacción de este importantísimo texto, cuyo estudio puede tomarle a uno una vida completa. No se conoce con exactitud la fecha de la muerte de San Juan. Parece haber ocurrido los primeros años del siglo II. Hay numerosas leyendas e historias sobre los relatos de su muerte, como después fue resucitado por Jesús y ascendió al cielo. Sin embargo, la Iglesia no reconoce la autenticidad de estos relatos. Se conoce un lugar que se piensa es la tumba de San Juan. Aquí vemos una foto del camino hacia la Basílica de San Juan, conocida hoy como Agia Teologos, ¿no? Se guardó por tradición la memoria del sitio donde se sepultaron los restos de San Juan. Recordamos que tenía una comunidad muy activa y que lo quería mucho. Desde el siglo II se señalaba la colina donde reposaban sus restos, así que cuando la iglesia ya se transformó en libre, que ya no fue perseguida, se construyó una primera iglesia, en donde se realizó el primer concilio de Éfeso en 431. Y Justiniano construyó una basílica, de la que hoy solo quedan algunas ruinas, en una pequeña ciudad que se llama Selçuk, que es una ciudad turca. Aquí vemos una línea de tiempo para que repasemos rápidamente lo que hemos venido conversando. El nacimiento de Jesús no tiene una fecha segura, como ustedes saben. Se piensa que puede haber sido exactamente en el año que nosotros llamamos cero o en el año -6. Considerando como fecha probable el -6, entonces tendríamos las siguientes, digamos, datos de la vida de San Juan. San Juan nació en torno al año 5 a 10 de nuestra era.
y se hizo discípulo del Bautista probablemente en el año 26. Al año siguiente, o más o menos a finales del año 26, conoció a Jesús, nuestro Señor, y se volvió su discípulo. Y caminó con él hasta la muerte de Jesús, que se estima ocurrió con esta cronología en el año 30. Bueno, pues a partir de ese momento, Juan inicia su vida de apostolado. En el año 36 muere Esteban y él arranca una predicación en Samaria. En el año 43 arranca una nueva persecución, otra vez desde Jerusalén, y Santiago es decapitado, su hermano, y Juan deja Jerusalén y viaja a Éfeso. Regresa a Jerusalén para el primer concilio y regresa a Asia Menor, y después hacia el año 52 para acompañar a la Virgen a su muerte en Jerusalén y asunción al cielo. En todo este largo periodo, desde el año 43 hasta el 93, digamos, Juan funda comunidades en el Asia Menor y se desarrolla esta comunidad, la comunidad joánica. Comunidad, en cierto sentido, muy teologal, porque esta comunidad reflexionó constantemente sobre las enseñanzas de Jesús, sobre su vida, y nos fue legando una serie de enseñanzas teológicas muy importantes. Es después, como hemos narrado, perseguido por Dionisiano, exiliado a Patmos, y ahí escribe el Apocalipsis. Regresa a Éfeso en torno al año 96. Si restamos, digamos, 10 años de la época en que él había nacido, tendría 86 años. Y eso es una edad muy avanzada para aquella época. Así que sus discípulos, sus seguidores de la escuela jónica le piden que ya que escriba el Evangelio y lo hace. No sabemos exactamente en qué fecha quedó terminado, pero seguramente fue después de este año, del año 96, en torno al año 100, y después muere. Cuándo muere no lo sabemos, pero estas fechas son muy, muy importantes. Hacia el final de su vida, después de una larga experiencia vital con el Señor, después de haber acompañado a la Virgen, después de haber estado al lado de sus comunidades durante las persecuciones durante décadas, San Juan finalmente, ya anciano, escribe con toda esa sabiduría acumulada su Evangelio y el Apocalipsis, dignos por tanto de mucha lectura y de mucho análisis por nosotros. Otras fechas importantes para que conozcamos lo que ocurría en el primer siglo durante la vida de San Juan. En el año 4 muere Herodes el Grande, el tetrarca. En el año 6 nace Saulo de Tarso, después Pablo. En el año 27 muere Juan el Bautista, asesinado por las autoridades judías, por el rey. En el año 64 es el arresto de San Pedro en Roma, ya próximo a su sacrificio, a su martirio, que ocurre en el año, vamos a ver más adelante, en el año 67 más o menos. En el año 66 se produce una insurrección judía y Vespasiano es enviado a Jerusalén. Eso va a marcar el inicio del final de la tradición judía. Van a destruir Jerusalén, como ustedes saben. Al siguiente año, 67, San Pedro es martirizado en Roma. Y San Lino, que también es martirizado casi inmediatamente, es nombrado el segundo papa de la iglesia. En el año 68, un año después, se condena y ejecuta también a San Pablo en Roma. En el año 69, que se estima entre los años 65 y 70, se redacta el primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Pueden ustedes ver que los evangelios son muy posteriores a la tradición, es decir, antes de que los textos estuvieran escritos, de manera oral se transmitió todo lo que el Señor nos enseñó. Tradiciones que permanecen en algunos otros textos que no están estrictamente en el Evangelio. En el año 70 ya Tito toma Jerusalén y la destruye. Destruye el templo, destruye completamente la ciudad. En esas épocas se producen o se escriben los evangelios de San Mateo y de San Lucas. En el año 76 muere, como les digo, muy pronto después de San Pedro, muere San Lino y San Cleto es nombrado el tercer papa. Todos ellos mártires. En el año 68 muere también San Cleto, el tercer papa, en medio de todas estas persecuciones. Y San Juan Evangelista, muere a inicios del siglo II en fecha desconocida. Continuemos aprendiendo de San Juan Evangelista, es muy importante. Aprendamos de su amor a Jesús.
Más adelante hablaremos en otros videos de la importancia del amor al Señor, del amor a Jesús. Este amor que es el origen de una fidelidad inquebrantable de San Juan, que nosotros también debemos aprender e imitar en San Juan. No importa lo que pase, no importa lo que ocurra, nosotros debemos mantenernos fieles a nuestro Señor Jesús, fieles al amor que le tengamos y al amor que Él nos tiene. Tenemos que hacer una meditación y contemplación permanente de la vida de Jesús, como la hizo San Juan. No basta haber leído alguna vez el Evangelio o algunos de los Evangelios para pensar que conocemos suficiente de Jesús. Eso nunca, nunca será cierto. Necesitamos permanecer siempre, permanentemente meditando y contemplando la vida de Jesús. Tenemos que aprender de la evangelización, que es la predicación de la buena nueva. Tenemos que seguir evangelizando a nuestro nivel, a nuestra escala. Puede ser desde nuestra familia, puede ser en nuestros compañeros de trabajo, o puede ser más amplio si el Señor nos da la oportunidad de los medios, pero siempre evangelizando, siempre diciendo que el Señor Jesús es el Salvador del mundo, diciendo, repitiendo lo que el credo nos enseña. Otra cosa importante es formación de comunidades que hizo San Juan. Grupos que oran, estudian la palabra y se ayudan unos a otros en esta difícil lucha de alcanzar la santidad. Formemos comunidades, reunámonos en familias, reunámonos entre amigos para hacer esto, orar, estudiar la palabra y ayudarnos unos a otros en estos difíciles momentos. Tenemos que escuchar y mantener la obediencia a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a escuchar al Señor. Esto es una enseñanza fundamental de San Juan. Y bueno, aquí dejo en puntos suspensivos las que ustedes gusten añadir, porque ciertamente hay mucho más que aprender de San Juan. Sigamos aprendiendo del apóstol San Juan a cómo ser buenos discípulos de Jesús. Alabado sea el Señor Jesucristo por siempre.